Nuevamente, muy buenos días, estimados colegas, señor sustentante, miembros del jurado de la sustentación de tesis que hoy desarrollaremos. Daré la bienvenida y siempre con la expectativa de encontrarlos bien en un acto que vamos a desarrollar que tiene mucho significado para nosotros. Esto lo hacemos en la misma modalidad que hemos iniciado a desarrollar desde hace algún tiempo. Es una sustentación a través de la herramienta tecnológica oficial de la universidad. Todo esto en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central. Como es de conocimiento general, nos ha obligado a todo el sistema educativo y en especial al sistema universitario a implementar nuestras actividades académicas a través de la modalidad virtual. No obstante, señores miembros del jurado, señor sustentante, las sustentaciones de tesis en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNS no dejarán de ser actos académicos de especial significado, sea en su modalidad presencial o virtual, seguirán siendo rigurosas, objetivas y también públicas, porque esta sustentación será grabada y la iremos colgando en la página oficial de YouTube de la facultad. Todo esto con la finalidad de compartir el contenido, la parte sustancial de la tesis con la comunidad académica, con la comunidad científica, sobre todo en el campo de trabajo social, ¿no? Y de la sociología en general o de las ciencias sociales en general. Por lo tanto, esta modalidad no va a carecer de seriedad, por el contrario, va a seguir todos los protocolos necesarios para cumplir con esta exigencia. En este sentido, señores miembros del jurado, vamos a dar inicio al acto de sustentación de la tesis, denominada Discriminación social y vulnerabilidad de las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho 2019, presentado por el bachiller Rodé Huamán López. Voy a invitar a la señora secretaria docente, a la colega Vanessa Guinea, para que dé lectura a la resolución de canal que autoriza la sustentación de esta mañana. Adelante, profesora Vanessa. Resolución 075-2021, UNCH, Facultad de Ciencias Sociales, Decanatura. Ayacucho, mayo 5 del 2021. Vista la solicitud de fecha 27 de abril del 2021, referente a fijación del lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por el bachiller Rodé Huamán López, considerando que mediante el documento de vistos, el bachiller Rodé Huamán López solicita optar el título profesional de licenciado en Trabajo Social por la modalidad de sustentación de la tesis, Discriminación Social y Vulnerabilidad de las Diversidades Sexuales en el Distrito de Ayacucho 2019, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el Estatuto Universitario y el Reglamento General, resuelve declarar expedito al bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social, Rodé Huamán López, para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciado en Trabajo Social. Segundo, fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día martes 11 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana. Tercero, designar en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004, reajustado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, se tiene como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: doctora María Magdalena Cindrón López, magíster Juan Benigno Gutiérrez Martínez, maestro Marcelino Carrera Oré, y la presencia del magíster Juan José Oré Medina, asesor, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupán. Regístrese, comuníquese y archívese. Ok, muchas gracias, profesora Vanessa. Vamos a dar inicio entonces a la sustentación de la tesis antes señalada. Voy a invitarle a Rodé para que pueda iniciar con la exposición, no antes, sin antes precisar algo. El tiempo de exposición en esta primera fase corresponde
a más o menos 20 minutos de exposición. Luego, si hay alguna cosa que no haya sido precisada durante la exposición, voy a hacerlo en la segunda fase, que es la defensa de la tesis. El tiempo ahí no está establecido, esperemos que sean preguntas y respuestas puntuales, pero en esa parte es donde se puede hacer alguna precisión adicional. Te pediría por favor que diseñas este tiempo que estamos planteando, de modo que podamos realizar la sustentación con los tiempos y plazos necesarios. Puedes iniciar, por favor, Rote. Éxitos. Muy buenos días, doctor Carlos Infante Yupanqui, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora María Magdalena Simbrón López, magíster Juan Benigno Gutiérrez Martínez y el maestro Marcelino Carrera Ore. Miembros del jurado, muy buenos días. Asimismo, a mi asesor de investigación, magíster Juan José Ore Medina, y a la señorita secretaria, magíster Luz Vanessa Guinea Pérez. Espero se encuentren bien. Por mi parte, yo me encuentro bien y con ganas de empezar esta exposición. A continuación, paso a presentar mi trabajo de investigación titulado Discriminación Social y Vulnerabilidad de las Diversidades Sexuales en el Distrito de Ayacucho, periodo 2019. Como primer punto, se hablará del marco teórico, que es el capítulo 1. Para la realización de este trabajo de investigación se ha tomado en consideración los antecedentes, por lo cual inicio con los antecedentes internacionales, donde se tomó en consideración 4 autores. Estos autores tienen el denominador común de expresar que la heteronormatividad minimiza la condición de las personas no heterosexuales, lo que conlleva a factores de rechazo. Eso quiere decir que en nuestra región de Latinoamérica las diversidades sexuales son altamente cuestionadas. En cuanto a los antecedentes nacionales, se han tomado estudios cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos tenemos los realizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Segunda Encuesta Nacional de Derechos, así también como el del INEI, la cual resume que aproximadamente 1.700.000 peruanos se consideran LGTB, o sea, diversidades sexuales, quienes son afectados por la discriminación social. En cuanto a los estudios cualitativos, tomamos en consideración a Rojo y Arana, quienes señalan que el carácter conservador de nuestra sociedad peruana actúa como un factor limitante en el acceso de justicia e igualdad de las diversidades sexuales. Bueno, hablemos de las bases teóricas. Para esta investigación se ha tomado el tema de diversidad sexual. La diversidad sexual tiene sus antecedentes a través de la historia. Ejemplo de ello es en la antigua Grecia y en la antigua Roma, donde se han encontrado casos de personas ligadas a su orientación sexual. En la India, desde hace más de 20.000 años, existen los IHRAs, una milenaria comunidad de mujeres transexuales. En México, la historia de los Nuxes narra la historia también de personas transgéneros, transexuales o travestis. En la región del sur, Montt señala que se ha evidenciado actividad homosexual en el Perú. Señala también que los españoles han encontrado y derretido esculturas de oro, representando una cópula anal entre hombres. En tanto, en Chile, Basigalupo menciona que también la cultura de los reyes o machihueyes tomaba en consideración la existencia de hombres homosexuales, las cuales eran aceptados socialmente. Por lo tanto, nosotros podemos apreciar que las diversidades sexuales han estado presentes a lo largo del desarrollo de nuestra humanidad. Ahora, hablemos de discriminación. Carbonell señala que es una conducta de desprecio contra una persona o un grupo de personas, por lo cual Jiménez añade que este tipo de desprecio se sustenta en una desigualdad de poder e incluso en las naciones industriales más desarrolladas sigue presente. Valdevere complejiza este concepto y añade que la discriminación se alimenta de constructos sociales debido a que no hay estudio científico en el mundo que afirme que una persona nazca aprendiendo a discriminar. Por su parte, Cotrina asocia la discriminación hacia las diversidades sexuales y señala que este grupo poblacional enfrenta todo tipo de discriminación a causa de su condición.
Bueno, el siguiente concepto que tomamos en consideración es la vulnerabilidad. Araujo señala que es una persona que parece debilidad, esa es vulnerabilidad. Por su parte, Ribota señala que vulnerabilidad son aquellas personas que son afectadas a razón de su edad, género, estado físico, salud mental. Por su parte, Beltrao, Gómez y Pajares señalan que en la sociedad existen comunidades en estado de vulnerabilidad, pero ojo, nos señala que esta vulnerabilidad es superable, claro, si se presentan los instrumentos necesarios. Por su parte, Parra explica que dentro de la sociedad hay sociedades en vulnerabilidad y uno de ellos son las diversidades sexuales, quienes enfrentan todo tipo de rechazo por parte de la población, incluso de los operadores de justicia, por lo cual nos menciona que una aplicación efectiva de las leyes ya existentes y la incorporación de la población de las diversidades sexuales en las políticas públicas ayuda a mejorar su situación de vulnerabilidad. Para la investigación se ha tomado en consideración los siguientes términos conceptuales: sexo, sexualidad, género, roles de género, diversidad sexual, identidad de género, homofobia, estigma, rechazo y orientación sexual. El marco normativo. Para esta investigación se tomó exclusivamente el marco normativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Política del Perú. Se tomó principios como el principio del derecho a la igualdad, el derecho a la vida, principio del derecho a la no discriminación, el principio de no ser sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos. También se tomó en consideración al Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, también los lineamientos para la atención de las personas LGTB en los servicios del mismo. En cuanto a las leyes, tenemos la Ley 28950 y la Ley 30364, así también la Ordenanza Municipal 021-2018 de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Ahora, pasemos al capítulo 2, Metodología de la Investigación. Este trabajo tomó en consideración a la población de las diversidades sexuales debido a su estado de vulnerabilidad en la sociedad. Según la Asociación de Psiquiatría Americana, APA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, no consideran a la homosexualidad como una enfermedad, tampoco a la transexualidad. Es así que lo excluyen de sus manuales de trastornos mentales y de su manual de enfermedades. No obstante, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo menciona que la patologización de las diversidades sexuales es una característica extendida en todas las naciones del mundo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muchas personas y naciones consideran enfermos a las personas de las diversidades sexuales, por lo cual se ejerce un dominio de poder, rechazo y estigmatización a este sector poblacional. En el caso peruano, la segunda encuesta nacional de derechos humanos del Ministerio de Justicia reveló que aproximadamente 1.700.000 peruanos son afectados por la discriminación a causa de su orientación sexual e identidad de género. Por su parte, la primera encuesta virtual del INEI señala que 63% de las personas participantes en dicha encuesta manifestaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y o violencia en la sociedad. Respecto a esta situación, la Defensoría del Pueblo ya catalogaba a este sector poblacional como población vulnerable. Así lo expresa en su informe defensorial número 175. Bueno, tomando en consideración este contexto, se ha formulado el siguiente problema de investigación. El problema general: ¿de qué manera se manifiesta la discriminación social y la vulnerabilidad en las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho 2019? Se han planteado también problemas específicos como los siguientes. ¿Cómo influye la estigmatización en la limitación de derechos de las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho 2019? ¿Y de qué manera la intolerancia hacia las diversidades sexuales son aceptadas socialmente en el distrito de Ayacucho 2019? ¿Y cómo influye el rechazo en la formulación de acciones por parte de las autoridades locales respecto a la situación de las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho? Así como nos planteamos problemas, también nos hemos planteado objetivos, la cual el objetivo general es explicar de qué manera se manifiesta la discriminación social y la vulnerabilidad de las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho.
Los objetivos específicos se conforman de la siguiente manera: analizar la estigmatización y su influencia en la limitación de derechos de las diversidades sexuales en el Distrito de Ayacucho 2019. Explicar de qué manera la intolerancia hacia las diversidades sexuales son aceptadas socialmente en el Distrito de Ayacucho 2019 y analizar cómo influye el rechazo en la formulación de acciones por parte de las autoridades locales en la situación de las diversidades sexuales en el Distrito de Ayacucho 2019. Tipo y diseño de investigación. Para esta investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, la cual busca resolver situaciones que se presenten en la realidad. Por eso su enfoque es claro: analizar y estudiar dichos problemas para encontrar soluciones. Tanto Vargas como EG señalan que la investigación aplicada es una investigación que puede desarrollar el promotor social. Ahora, el enfoque de investigación es cualitativa. De acuerdo a Martínez, expresa que la investigación cualitativa trata de explicar la naturaleza profunda de sus realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Por esta razón, este trabajo busca interpretar y comprender el fenómeno ocurrido en la sociedad. Diseño de estudio es no experimental debido a que no se manipuló las variables de estudio. El método de investigación es el fenomenológico hermenéutico, debido a que este método está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida. Paul nos señala que este método está basado en la experiencia vivida, que ofrece la posibilidad de adentrarse en la naturaleza normativa, práctica y prereflexiva, situacional y conversacional de la experiencia humana. Por su parte, Monge señala que el pensamiento hermenéutico parte del supuesto de que los actores sociales no son meros objetos de estudios como si fueran cosas, sino que también hablan y son reflexivos, por lo cual la importancia de esta investigación es analizar cómo están viviendo ellos esta situación de vulnerabilidad y discriminación. El nivel de investigación es descriptivo explicativo. Respecto a esto nos señala que una cosa es recoger datos, descubrir hechos, describir situaciones o clasificar los fenómenos, y otra cosa es saber por qué ocurren. Por esta razón, nuestro trabajo ha estado enfocado en saber qué sienten, por qué ocurren estos hechos de discriminación y vulnerabilidad en las diversidades sexuales. Ahora, nuestra técnica de investigación ha sido las entrevistas semiestructuradas y grupo focal, unidad de análisis 30 personas de las diversidades sexuales. Los criterios de elegibilidad han sido personas identificadas por su orientación sexual e identidad de género y personas de las diversidades sexuales del Distrito de Ayacucho. ¿Cómo ha sido el proceso de información? Primeramente, quien habla se ha cuestionado sobre la situación de este grupo poblacional, por lo cual ha identificado a organizaciones y a líderes de este grupo, se ha interrelacionado, ha participado de actividades, de talleres, de foros, ha hecho activismo social y ha descubierto que este ha sido un problema que les atañe a todos, por lo cual se ha planteado el problema y los objetivos de investigación. Posteriormente se ha interrelacionado con este sector poblacional y en el transcurso se han planteado hipótesis, por lo cual esto me ha permitido aplicar mis instrumentos de investigación. Finalmente, se prosiguió ya con toda la información a sintetizar y a clasificar los datos obtenidos en categorías y, por último, se ha analizado los resultados obtenidos. Ahora, capítulo 3, resultados de la investigación. En esta sección yo voy a presentar testimonios que han sido de parte de las personas de esta comunidad. En este primer cuadro tenemos el eje de discusión de homofobia, donde se puede apreciar que efectivamente existe un acto de discriminación a este sector poblacional y las mismas personas de las comunidades de las diversidades sexuales lo expresan. En el segundo cuadro tenemos una situación de lesbofobia y este tipo de discriminación hacia la mujer por su orientación sexual también se da en la familia y también se da en espacios como en universidad y en el sector público. Tenemos también la transfobia, el rechazo a las personas transexuales, pero nosotros nos hemos dado cuenta que esta venía cargada de más violencia, ponían a riesgo la integridad de este sector poblacional y también se ha constatado que muchos de ellos
son personas que se encuentran sin su identificación personal, debido a que su documento de identidad no coincide con su aspecto personal, por lo cual esto le genera una situación de invisibilización ante diversos beneficios que pudieran brindar nuestro Estado, ¿no? Ahora, igual en la bifobia, que es un tipo de discriminación, un tipo de homofobia hacia las personas bisexuales, también se ha apreciado tanto en la familia como en diversos espacios de socialización. Ahora, ¿en qué concluimos? ¿Cómo analizamos estos datos? Dentro de la cosmovisión ayacuchana, el investigador yo creo, que existen tres grandes verdades que se manejan tácitamente. La primera, que las conductas homosexuales no pertenecen al mundo andino. Segundo, que ante los ojos de Dios la práctica homosexual es pecado. Y tercero, que las personas homosexuales son enfermos. Estos conceptos comúnmente son generalizados y utilizados como argumentos por las personas para ejercer algún acto de discriminación a las personas de las diversidades sexuales. Si bien es cierto, la homofobia constituye el rechazo a la homosexualidad, tanto masculina y femenina, esta suele venir acompañada de violencia y hostigamiento. Así también lo refiere el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que esclarecen que este sector poblacional enfrenta este tipo de problemas. Ahora, el siguiente eje de discusión, estigmatización social. Acá hago énfasis en que en los testimonios recogidos, la mayoría refirió que ellos sienten que las personas lo ven como personas enfermos. Una caricaturización de su orientación en la sociedad es totalmente denigrante para ellos, por lo cual lo refieren en los diversos testimonios y entrevistas. Ahora, ¿cómo analizamos este eje de discusión? La estigmatización que existe sobre la orientación sexual e identidad de género repercute considerablemente en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, debido a que prevalece un sistema ideológico heteronormativo y un sistema cultural conservador que apaña tales comportamientos. La limitación de derechos de las personas de las diversidades sexuales a causa de su estigmatización está estrechamente relacionada con el ejercicio de la ciudadanía y la vulneración al derecho a la identidad. Ahora, también hemos encontrado testimonios en diferentes fuentes acerca de la violencia, de la influencia de la estigmatización en la violencia a las diversidades sexuales, y uno de ellos es lo que relata, ¿no?, un video que hemos encontrado que nos ha sido facilitado, donde narran los hechos de los crímenes de odio en el periodo de los años 80. Prácticamente son hechos que son invisibilizados y que se están perdiendo estos datos y que merecen ser tomados en consideración. Respecto a este tipo de dato, yo quiero mencionar que si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha identificado algunos casos de crímenes de odios ocurridos en el oriente peruano, esta investigación también ha identificado que ha ocurrido acá en el Perú y que ha ocurrido acá en Ayacucho, que ha dejado secuelas en algunos miembros de estas diversidades sexuales que aún hoy narran o expresan la situación que han vivido durante ese periodo. Entonces, ha sido satisfactorio ver que se han encontrado estos hechos también en Ayacucho y que merecen ser tomados en consideración. Respecto a este tema, Montalvo menciona que si bien el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos da pistas sobre algunos crímenes de odios hacia la población LGTB, esta se ha caracterizado porque han sido apañadas por la población, es decir, la misma población avalaba el maltrato y el asesinato a este sector poblacional porque los consideraban personas indeseables, ¿no? Ahora, dentro de la investigación pude identificar diversas organizaciones, como por ejemplo la Red de Personas Trans Gino Lynch, que es exclusivamente de personas transexuales, la organización homosexual Hari Hikani, el movimiento homosexual de Ayacucho, el colectivo lésbico Flor de Retama, la mesa de concertación LGTB de Ayacucho, el colectivo LGTBI Ayacucho Todos Somos Iguales, la organización LGTBI Chirapaxongo. Durante la investigación tuve la oportunidad de entrevistarme y de formar parte de algunos de estos colectivos en diversas actividades donde pude recoger testimonios.
y el denominador común es que hay un rechazo de parte de las autoridades locales, y esto, lejos de presentar un factor negativo, les ha motivado a organizarse, a generar un activismo social en pro y en la defensa de sus derechos. Y también se puede mencionar que ellos no piden cosas excepcionales, ellos lo que simplemente piden es que se respeten su derecho, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al libre tránsito, a la asociación. Ahora, un mecanismo fuerte que tiene mayor impacto es el tema de la Marcha del Orgullo. Es como una estrategia que ellos utilizan para visibilizar el activismo en la sociedad. Acá en Ayacucho se realizó por primera vez en el año 2009, y quiero enfatizar que la marcha tenía como objetivo denunciar los actos de discriminación y exclusión por la orientación sexual, asimismo denunciar públicamente los tratos de indiferencia a las autoridades locales frente a este colectivo, por lo cual el investigador, a ver, por lo cual el investigador de esta investigación, bueno, de esta tesis participó de la marcha del año 2018, donde he vivido en carne propia las cosas que decían las personas de este sector poblacional. Utilizaban palabras peyorativas y estando delante de autoridades como de la policía, y posteriormente a la marcha se ha habido innumerables ataques homofóbicos a este sector poblacional a través de las redes sociales, porque esta actividad se ha difundido también por este medio. Ahora, la 10ª Marcha del Orgullo, que ha sido del año 2019, también participé al año siguiente, y he visto que en ese año se ha creado un evento paralelo que era Ayacucho no a la ideología de género. Justo ese mismo día de la marcha se convocaba también a esta otra movilización, porque había un grupo de personas que consideraban que estaban saliendo a marchar a influenciar negativamente a los niños, y la verdad que no ha sido así. Posteriormente, también esta movilización del año 2019, la presidenta ha sido denunciada, por lo cual esta denuncia se ha archivado porque se tenían los permisos correspondientes. Sin embargo, se pudo notar también que ha visto un montón de comentarios negativos en las redes sociales, amenazas, insultos, pero también se vio que un grupo de personas también apoyaban estas marchas, estas luchas. Ahora, mi conclusión de estas dos marchas es que las agendas de trabajo, de petición, son las mismas de la primera marcha que se ha dado en el 2009, que era pedir el respeto a sus derechos básicos y pedir también la intervención de las autoridades en la situación de este sector poblacional. No ha cambiado mucho, los objetivos. Rode, te interrumpo, por favor. Hemos cumplido con el tiempo. Vea las conclusiones para redondear tu exposición. Sí, a ver, las conclusiones. Las personas de las diversidades sexuales del distrito de Ayacucho experimentan situaciones de discriminación y violencia a causa de su condición, y se manifiestan a través de rechazo y estigmatización social, ¿no? Y también las personas de las diversidades sexuales tienen problemas en el ejercicio de sus derechos debido a la influencia que ejerce la estigmatización y la percepción a este sector poblacional. Bueno, nuestra tercera conclusión es que las personas de las diversidades sexuales consideran que la intolerancia hacia la orientación sexual e identidad de género en el distrito de Ayacucho es normalizada debido a los patrones socioculturales que reconocen únicamente un sistema rígido de sexo y género. Finalmente, dentro del contexto ayacuchano, existe rechazo hacia las diversidades sexuales por parte de las autoridades, las cuales se manifiestan a través de una limitada intervención en la situación de esta comunidad. Por lo tanto, la inoperancia y el rechazo del sector gubernamental ha motivado la organización de las diversidades sexuales en colectivos y organizaciones que tienen como fin crear incidencia y activismo respecto a sus principales derechos. Bueno, con la diapositiva finalizo. Gracias por su atención, profesor. Ok, bien, Rode, gracias por la exposición también. Vamos a iniciar con preguntas a cargo de los miembros del jurado. Ya en esta fase vas a tener la oportunidad de ir precisando algunas cosas que seguramente han quedado sueltas, ¿no? Voy a quitar en primera instancia a ver, por favor.
a la doctora María Simbrón López para que pueda iniciar con sus preguntas. Adelante, doctora María. Muchas gracias, señor decano. Y en primer lugar, Rodi, mis felicitaciones por haber optado tu título, ¿no? De trabajo social por tesis, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y nuevamente le felicito, pues, ¿no? Todo tu objetivo y tu meta trazada has cumplido. Bueno, vamos a conversar relacionado a tu tema de investigación, Rodi, y quisiera que seas más puntuales en tus respuestas, ¿ya? La primera pregunta, ¿cuáles son los fundamentos que has empleado en la justificación del trabajo de investigación en lo teórico, en lo social, en lo práctico? ¿Me escuchas, Rodi? Sí, profesora. Ya, adelante. Sí, profesora, bueno, primeramente agradecer por su respuesta, y para mí es algo importante haber concluido esa investigación. Respondiendo a su pregunta, profesora, el trabajo de investigación tomó en consideración 3 niveles de justificación: el nivel teórico, práctico, metodológico, ¿no? El nivel práctico, yo menciono que se han tomado diversos autores, investigaciones, para sustentar la situación que está viviendo esta comunidad. Y en el nivel práctico justifico mi trabajo de investigación en que es un aporte al estudio de las poblaciones vulnerables, no solo en el Perú, sino en la comunidad andina de nuestro Perú. De hecho, mencionar que es el primer trabajo que se está desarrollando a nivel de discriminación en la región de Ayacucho hacia este sector poblacional. Por lo tanto, el fundamento social se enmarca a este punto, ya que va a tener un alto impacto en diversos estudios posteriores que se van a poder realizar. Y finalmente, una justificación también metodológica es que nosotros hemos utilizado un método. Este método fenomenológico hermenéutico nos ha permitido entender a la población. Más que recoger datos cuantitativos, la cantidad nos ha permitido adentrarnos en sus percepciones, por lo cual nos ha permitido descubrir cosas nuevas que no se hubiesen podido conseguir con simplemente datos numéricos, por lo cual este trabajo fácilmente, este método es fácilmente replicable para futuras investigaciones. Ahora, este trabajo también va a ser considerado o va a ser de suma importancia para el trabajo social, ya que nosotros intervenimos en poblaciones vulnerables. Y como poblaciones vulnerables, nosotros debemos intervenir en todo tipo de población. Es indispensable conocer a este sector poblacional y que existen aquí en Ayacucho. Yo, profesora, mencionar que a lo largo de mi experiencia universitaria he notado que la existencia de este grupo poblacional en la universidad. He buscado información, investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales y no se ha encontrado. Y es más, los mismos trabajadores sociales, estudiantes y egresados tienen un concepto negativo hacia este sector poblacional. Y yo me pregunto, ¿cómo intervienen ellos si alguna vez le va a tocar trabajar con ellos? Entonces, nuestro trabajo nos va a permitir entender a este sector. ¿Cuál fue el proceso de aplicación de la metodología de tu trabajo de investigación en la técnica y instrumentos? ¿Me podría explicar? A ver, sí, profesora. Bueno, mencionar que este tema para mí no es nuevo, y es un trabajo de investigación que ya lo vengo realizando desde hace tiempo. Ya había escrito artículos para algunos tipos de fanzines, ya conocía ya a la población, sabía qué características tenían, por lo cual consideré el método cuantitativo, porque sentí que tenía mayor apertura que ellos me contaran sus experiencias, sus narraciones, sus historias de vida, por lo cual yo opté por una entrevista semiestructurada, hacer grupos focales
Y esto me permitió a mí generar confianza, lazos con este sector poblacional. He tomado mis variables de estudio en consideración, mis dimensiones, y he permitido con esos términos enfocarme a lo que quería investigar, ¿no? Entonces he aplicado mis instrumentos a 30 personas de las diversidades sexuales, he hecho grupos focales y analicé posteriormente los datos dependiendo a mis variables y a mis dimensiones. Y finalmente analicé los datos de acuerdo al método fenomenológico y al hermenéutico, que más que nada nos mencionan que es el arte de poder analizar hechos, fenómenos que ocurren en la sociedad o en un grupo poblacional. Ya, está bien, Rodi. La tercera pregunta. Ya. ¿Quiénes son los teóricos más relevantes que sostiene tu trabajo de investigación, Rodi? A ver, sí, profesora, a ver, por favor, mencionar. ¿Repito? Sí, profesora. ¿Repito la pregunta? No, profesora, he entendido. ¿Está claro? Sí está claro. Ya. Sí está claro, e incluso ya estaba abriendo mis apuntes porque no me lo captó los diversos nombres, ¿no? Bueno, primer punto, profesora, el trabajo se está señalando el trabajo del Poder Judicial, el trabajo compilatorio del Poder Judicial, más que nada es la que engloba a una cantidad de autores, y entre ellos se puede mencionar a Carlos Cáceres y a Víctor Talavera. También el trabajo toma en consideración no necesariamente a autores, sino a instituciones también, como es el Ministerio de Justicia del Perú, y también los datos que nos proporcionan los diferentes entes del sector gubernamental, como es el INEI. Y bueno, en el tema de la metodología, se tomó en consideración también, a ver, por favor, sí. Se tomó en consideración a Arana, que hace un trabajo inductivo y respecto a la situación de las diversidades sexuales. También se tomó al trabajo de Rojo, que también hace una entrevista a abogados, a congresistas, respecto a la situación de las diversidades sexuales. También se tomó en consideración los trabajos o el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido para mí un eje, porque a raíz de ese informe se han planteado diversas leyes en diversos países de Latinoamérica, leyes ciertamente cuestionables que han llevado incluso hasta la unión civil, que es algo cuestionable. Entonces yo tomé en consideración el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para guiarme respecto a la situación de las personas trans. También se tomó en consideración el trabajo de Martínez para poder guiarme en el tema de metodología. También el trabajo de Hernández Sampieri en cuanto a la metodología, y el de Ezequiel Anderegg en cuanto a identificar nuestro marco metodológico. Está bien, Rodrigo. La última pregunta. ¿Cuál es la propuesta del trabajo de investigación a partir de los resultados como trabajador social? ¿Me podría decir? ¿No? Sí, profesora. Y esta es la parte que a mí más me gusta, porque es una propuesta que ya se está ejecutando, porque este trabajo ya lo vengo realizando desde el 2018, paralizamos por la pandemia. Mi propuesta de intervención es el fortalecimiento de capacidades de los activistas, defensores de las personas, es el fortalecimiento de capacidades de las personas defensoras de los derechos humanos, que también está relacionado al activismo LGTB. ¿En qué consiste este trabajo? Fortalecer las capacidades de las personas quienes están inmersos
en el tema de la salud reproductiva a nivel regional, para lo cual en nuestro plan que se ha planteado en la investigación se toma en consideración 3 ejes. Es la capacitación al personal para que haga una réplica hacia los miembros de esta comunidad, capacitar también a las personas activistas y a los miembros de las diversidades sexuales. Mencionar que gracias a este trabajo de investigación que se ha socializado con algunos miembros de esta comunidad, me han dado mejores luces. Ahora siento que este trabajo puede llegar a tener impacto, porque es un trabajo netamente que se puede desarrollar dentro de la comunidad de las diversidades sexuales como fuera. Pero yo recomiendo también que este trabajo parta dentro de la misma población LGTB, porque va a tener mayor llegada, mayor impacto, porque he visto personalmente que se han hecho proyectos investigativos de las universidades de los chicos de Lima, han venido, lo han ejecutado y muchos de los miembros de esa comunidad no han participado, pero vi también que cuando se ha gestionado alguna actividad por parte de algunos miembros de las diversidades sexuales ha tenido mayor impacto esa actividad. Entonces, considero que este plan que se ha presentado, que es el fortalecimiento de capacidades de las personas defensoras de los derechos humanos, de las personas LGTB, puede tener impacto, si se puede manejar dentro de la comunidad. Ahora, también esta requiere un presupuesto, y eso es algo que quizás actúe como un limitante. Necesita un presupuesto en la cual se pueda invertir, y como está dentro de la categoría de poblaciones vulnerables, según la Defensoría del Pueblo, no tendría ningún tipo de inconvenientes incorporar a este sector poblacional en los planes de la municipalidad a través de las diferentes sugerencias que ven este tema de población vulnerables, o a través del gobierno regional que trabaja con el sector vulnerable, porque también recordemos que el plan de igualdad de género y de violencia de género señalan que es competencia también de los gobiernos e instancias locales trabajar con este sector poblacional. Entonces, este plan fácilmente puede ser tomado en consideración tanto por los miembros de esta comunidad como por factores externos. Está bien, eso es todo, Rodi. Y muchísimas gracias, señor decano. Eso es todo. Ok, profesor, gracias. Bien, seguimos con las preguntas. Vamos a invitar al magíster Juan Benigno Gutiérrez Martínez para que pueda formular sus preguntas, sus comentarios o las inquietudes que estimen necesarias. Adelante, profesor Gutiérrez. Señor decano, buenos días, señores profesores y señor sustentante. En primer lugar, felicitarte por el tema, que es muy poco trabajado en la región. Muy bien, pasando a la pregunta. La metodología que utilizas para desarrollar tu trabajo me parece interesante. Tomando en cuenta este planteamiento metodológico que propones, ¿no?, que es la hermenéutica y la fenomenología, esto quiere decir que el investigador lo que busca es buscar el sentido, el significado. Entonces, en ese sentido, tú has dicho que se le discrimina a los homosexuales y a las lesbianas porque consideran como enfermos, personas indeseables. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Cuál es la conclusión que tú sacas en base a estas dos palabras, estos dos conceptos? ¿Por qué están diciendo que es enferma? ¿Por qué consideran, la gente tiene la imagen de que los homosexuales son enfermos? Rodi. Sí, sí, profesor. Primeramente, agradecer por su pregunta y bueno, respecto a su planteamiento. En el tema de enfermos, hay un término específico en la comunidad de estudio o académico que se utiliza, que es la patologización. Entonces, la mayor parte de las personas consideran a las personas de las diversidades sexuales como enfermos
porque la sociedad está basada en un sistema heteronormativo que considera tanto al sexo masculino y femenino, al género femenino y masculino, como identidades únicas. No te puedes salir de ahí. También consideran el tema del cisgénero, es decir, cuando una persona nace varón y se considera varón, es cisgénero, pero cuando una persona está naciendo mujer y se considera varón, ya hay un transgénero. Entonces, esto no encaja en los conceptos sociales de las personas y de la sociedad. Respecto a este planteamiento, la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, señala, ¿no?, que no es una enfermedad, no se debe tener en consideración este planteamiento, porque no es así. Una persona que tiene identidad de género, una persona que tiene orientación sexual, no tiene algún tipo de tara mental o algún tipo de enfermedad. No obstante, el informe también señala que esto ha ido culturalmente influenciado por culturas, valga la redundancia, por culturas que nos han sido transmitidas a nosotros. Por ejemplo, nuestras creencias católicas, cristianas, ortodoxas, judías, mayormente no consideran a este sector poblacional. Entonces nosotros crecemos con ese bagaje de conocimientos y nos parece raro. Al parecernos raro, cuestionamos estas identidades. De hecho, en la encuesta del Ministerio de Justicia señalaba que un porcentaje considerable de las personas cree que es peligroso dejar a un niño con una persona homosexual. O sea, cree que es peligroso. Otro que mencionaba es que las personas creen que se han vuelto homosexuales debido a traumas de su infancia, o que las personas lesbianas presentan este tipo de comportamientos a falta de un hombre. Son datos que están en la encuesta del Ministerio de Justicia y Derechos. También está en los datos del INEI, ¿no?, que considera esta enorme estigmatización de la población. Justamente es eso, porque les parece raro. Ahora, contextualizamos eso acá en Ayacucho. ¿Cómo es nuestra sociedad? Yo particularmente, que participé en las marchas, de los foros, de los talleres, he sentido eso. Yo he visto a compañeras que han sido también insultados, y también insultados en la calle por serenazgos también, y han sido excluidos de diversos locales. Justamente es eso, porque nuestra cosmovisión andina tiene esa influencia que no considera a este sector poblacional propio de nuestra región. Entonces, Rodi, o sea, la gente está percibiendo, representa al homosexual como una enfermedad contagiosa. Sí, profesor, mire, y para complementar esto, hay un trabajo de investigación. Bueno, es un trabajo ya antiguo, del año de 1999, desarrollado por las compañeras de la Facultad de Salud, obstetricia. Las compañeras señalaban, bueno, estudiaban ya el tema de salud VIH, pero las compañeras daban una conclusión que es interesante. Mencionaban, vamos a prevenir y explicar las causas de la homosexualidad. Entonces, prevenir la homosexualidad, ¿se puede prevenir la homosexualidad? Esto pertenece a una patologización de esta condición. Entonces, las personas no perciben, sino sienten que las personas están enfermas o presentan algún tipo de trauma. Esto, según los datos obtenidos en la investigación, porque también conversamos con los chicos de esta comunidad acerca de qué situación o qué hechos ellos habían pasado en su familia, y fue justamente eso, ¿no? Un testimonio mencionaba que le llevaban psicólogo, y el otro testimonio nos mencionaba que él tenía miedo de expresar su orientación porque su familia era católica, era cristiana, y tenía mucho miedo en qué manera puedan reaccionar ellos.
Entonces, las influencias socioculturales también son un factor considerable a tener en consideración respecto a la percepción a las diversidades sexuales. Ajá, exacto. Te hacía esta pregunta, Rodin, pensando en que yo sé que es un tema que llama la atención, y yo creo que a partir de la sociología y la antropología puede ser más atractivo el estudio de esta problemática. Ya no tanto de la psicología en sí, ¿no? Sino de la antropología y la sociología, como más o menos tú te aproximas en términos de que aquí tiene que ver mucho el aspecto cultural, ¿no? Que esta es una realidad, es un constructo social. Entonces, por eso es que este constructo social vamos aprendiendo, ¿no? A través de la socialización, a través de padre a hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, Robin. Bueno, la siguiente pregunta. Has mencionado que en tipo de investigación, tú señalas que tu trabajo de investigación pertenece a la investigación aplicada. Quisiera que me expliques, por favor, ¿qué entiendes por investigación aplicada? Sí, a ver. A ver, y en base a la definición que das, ¿se ajusta a tu trabajo, a esta definición, a esta clasificación? Sí, profesor, a ver, en el tema de investigación, a ver, un momentito, por favor. Ya, claro, la investigación aplicada nos permite entender el tema de nuestra realidad y basarnos en teoría, aplicar, ¿no?, nuestros conocimientos a través de teoría para poder ejecutarlo en la sociedad. Y también mencionar que el tipo de investigación aplicada es como un tipo de investigación que ya nos va a permitir tener incidencia sobre los procesos que nosotros estamos investigando, por lo cual yo considero que mi investigación es aplicada. ¿Por qué? Porque yo estoy interpretando, analizando los fenómenos que ocurren dentro de una realidad, dentro de un contexto social. Y esto nos va a permitir intervenir en la sociedad con este sector poblacional respecto al problema que ellos están afrontando. Entonces, la investigación aplicada ha sido un factor importante en nuestra investigación porque nos permite ya el tema de intervenir en este sector poblacional. A ver, Rodin, o sea, tu metodología mismo nos dice que el trabajo es interpretativo, eminentemente interpretativo. Interpretar es generar ideas, nociones, generar conocimiento sobre una realidad, en este caso sobre el grupo que estás estudiando, el problema que estás estudiando. Estas ideas que es producto de tu investigación probablemente sea utilizada por otros investigadores. Entonces, mira, te das cuenta que en ningún momento tú estás aplicando un conocimiento resultado de una investigación, estás generando. Investigación aplicada significa resolver un problema. Y no ves que, no sé cómo la ves tú, no sé si estás resolviendo el tema o es que estás generando conocimiento que puede ser utilizada posteriormente, pero tú no estás utilizando. Sí, tú no estás aplicando, ¿no? Exacto, para resolver un tema. Sí, profesor, respondiendo a la pregunta, ¿no? Bueno, la investigación lo que quiere es intervenir también, generar el tema de los datos, el conocimiento, explorar, explicar, ¿no? Pero también un aspecto importante es incidir, sobre el problema dentro de nuestro distrito. He presentado también autores que nos explicaban que el tema de vulnerabilidad sí es superable si se presentan factores
factores que mejoren las condiciones. Y nos mencionaban que es superable, claro, siempre y cuando haya un trabajo sostenido que nos permitan atacar los factores de vulnerabilidad. En ese sentido, el trabajo de investigación ha identificado factores de vulnerabilidad que son como el tema de la limitada intervención de nuestro sector gubernamental a nivel local. Entonces, por esa parte nosotros sí se puede tener incidencia y mejorar de alguna manera el problema, porque si bien es cierto el problema de discriminación es un problema estructural, es un problema fuerte que se sigue dando en diversas naciones, se puede mejorar de alguna manera los índices de no violencia de este sector poblacional. Finalmente, Rodi, gracias. ¿Y cuál será el espacio donde que este grupo social se desenvuelve con mayor libertad? ¿Habrá espacios de ese tipo en Ayacucho o todos los espacios son finalmente limitadas, prohibidas? ¿Tienes información sobre ese tema? Bueno, en ahí, profesor, la conclusión está mencionando de que la orientación sexual y la identidad de género mantienen diversas reacciones en la población. En sí, lo que más se discrimina es lo que se ve. O sea, si usted ve a una persona transexual, es posiblemente que esa persona transexual sufra más el tema de discriminación y rechazo, pero uno no puede observar una persona homosexual, no puede observar una persona lesbiana, una persona bisexual. Entonces, estas personas fácilmente se pueden desenvolver en algunos espacios siempre y cuando no revelen su orientación sexual. Por eso en la conclusión 3 está señalando de que la identidad de género es más susceptible a la violencia y a la discriminación de parte de la población. Ahora, en el trabajo de investigación también se ha identificado que hay personas de las diversidades sexuales de diferentes estratos económicos. También hay personas homosexuales que tienen dinero, poder adquisitivo, otras de clase media y otros que no lo tienen. Entonces, las personas que no tienen poder adquisitivo son personas que tratan de modificar de alguna manera su cuerpo, su identidad, de una manera básica, rudimentaria. Por ejemplo, chiquitito, hay personas transexuales que se han inyectado sustancias al cuerpo para poder afianzar su identidad en las nalgas, en los pechos, y eso les ha generado problemas en su salud. Hay personas transexuales que tienen mayor poder adquisitivo y se han hecho operaciones y su condición de salud ha mejorado considerablemente, porque si uno le ve, son personas que tienen rasgos muy femeninos a comparación del otro grupo poblacional que no tiene tanto poder adquisitivo. Entonces hace lo que se puede para afianzar su identidad. Se pueden desenvolver libremente siempre y cuando no señalen libremente si pertenecen a este sector poblacional. Y para finalizar, profesor, referir también que el tema de la identidad de género es bastante marcado. En la investigación señalaban un punto que es importante y que me dejó pensando durante varios días. No se ve en el sector público a personas transexuales. O sea, hay personas que no permitirían que una persona trans enseñe a sus hijos, o una persona trans trabajando tal vez o ocupando cargos importantes dentro de nuestra municipalidad o dentro del gobierno regional, o no ves tal vez a este sector poblacional en algunos espacios de importancia o de relevancia, ¿no? Entonces, yo me imagino qué pasaría si hubiera una candidata al gobierno regional o municipalidad de corte transexual. Creo que el rechazo sería generalizado. Ya, nada más, Rodi. Señor decano, muchas gracias. Hasta ahí. Gracias, profesor Juan. Maestro Marcelino Carrera, por favor. Gracias, doctor Carlos. Igual, Rode, ¿no? Felicitaciones, Rode, de verdad. Es un tema interesante, ¿no? Y
justo yo revisaba, creo que los colegas ya te han preguntado demasiado, ¿no? Sobre el tema metodológico, inclusive sobre algunos aspectos, ¿no?, de importancia, de justificación de trabajo. A mí me gustaría de repente un poco conocer cuáles fueron los criterios, ¿no?, para seleccionar a este grupo para trabajar tu técnica de focus group, ¿no?, o grupos focales. ¿Qué criterios has tomado, no? Entiendo que solamente, a veces veo las fotos y la mayoría son más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué criterios has tomado? Gracias. Sí, profesor, mire, el trabajo estuvo enfocado en 30 personas de las diversidades sexuales, por lo cual se cogió a un grupo de personas trans, a un grupo de personas lesbianas, un grupo de personas homosexuales y un grupo de personas bisexuales. Entonces, para el tema de focus group, agarramos 2 de cada uno. 2, nos reunimos y hablamos sobre un eje de discusión. Por ejemplo, el tema de discriminación. El tema, bueno, se planteó en ese equipo de trabajo es si ellos habían visto o habían sufrido algún tipo de discriminación en espacios donde ellos se encuentran desenvolviendo. Entonces, un primer criterio de selección para hacer el grupo focal es el tema de seleccionar dos miembros de la comunidad de lesbianas, homosexuales, trans y bisexuales, y tomando en consideración que también son personas que radican acá en Ayacucho. Ok, gracias. Revisaba tus recomendaciones y también te escuchaban, ¿no? Indicabas, inclusive planteas una propuesta de fortalecimiento de capacidades de las personas, ¿no?, de este grupo que fue tu población con la cual trabajaste. Y entiendo que ellos, ¿no?, o sea, están bien posicionados, bien empoderados, y ¿no has visto de repente una propuesta desde otro lado, ¿no? Porque entendiendo que los resultados están demostrando que son las personas, porque como parte de la construcción social, ¿cierto?, por un tema cultural, que todavía tienen esos sesgos, ¿no? Entonces, ¿no crees que es más trabajando con ellos también, con las autoridades, con la universidad? Indicabas, por ejemplo, en tu recomendación dice que hay que armar un protocolo, ¿cierto? Está bien, para los jóvenes o señoritas que también sean de este sector, ¿no?, de este grupo vulnerable. Sin embargo, de repente, yo pensaba y decía, ¿no?, quienes vamos a salir a trabajar y empezar a entender esta problemática somos los trabajadores sociales, y quizá yo veía por ahí alguna sugerencia, incorporar en los programas de estudio o en los sílabos este tema, ¿no?, en la formación del trabajador social, para que este profesional, una vez que egrese, pueda plantear propuestas desde donde está trabajando, ¿no? Entonces, por ahí, de repente no veo esa recomendación, ¿no? No sé, a eso qué comentario me puedes de repente añadir, ¿no? Sí, profesor, es muy importante lo que mencionó, pero en el tema de la propuesta de intervención, yo consideré que es importante trabajar primeramente con este sector poblacional, porque según los resultados del INEI en su primera encuesta virtual, el 95% de personas que habían sufrido violencia y discriminación no habían denunciado estos hechos, no habían denunciado. Asimismo, desconocían los lineamientos para la atención de las personas LGTB del MINP. Ahora, yo presenté, en el desarrollo de esta investigación, presenté documentos a diversas instancias para solicitar información si trabajaban con este sector poblacional. Presenté documento a la red de salud, a la DIRESA, a la municipalidad, al gobierno regional. También presenté un documento a la mesa de concertación y también presenté al SEM. Y entonces mi sorpresa fue que no había
no hubiese intervención en este sector poblacional. Ahora, teniendo contacto con este grupo poblacional de las diversidades sexuales, también me di cuenta de que ellos desconocían los mecanismos de atención frente a un problema. Entonces dije, empoderar a las personas en sus capacidades para que tengan conocimiento, formas de actuar, formas de intervenir referente a su propio problema. Ahora, ¿puede ir paralelo? Sí puede ir paralelo, pero iniciamos con el fortalecimiento dentro de esta comunidad. Ahora, a la siguiente pregunta de la incorporación de este sector poblacional para ser tomado en consideración en diversos planes de estudio, ¿no? Me parece que es un tema muy importante que abarca el tema de género, y hablar de género es un tema amplio. Yo he visto a personas hablar de género simplemente 2 o 3 líneas, y realmente género no es eso. Género es mucho más. O sea, hay un género performativo, hay un género amplio. Entender el género significa entender las conductas humanas. Entonces, el género está dentro de los planes de estudio ya de la Facultad de Ciencias Sociales, dentro también de nuestra escuela. Ahora, habría que explorar más el género a través de diversos autores que complejizan este concepto, pero que es rico entenderlo. Sí, es necesario. Pero hablar de género también es hablar de las diversidades sexuales, de la orientación sexual. Entonces, son cosas que no se está tomando en consideración, o tal vez por desconocimiento, pero están dentro de esta categoría de estudio, ¿no? Género prácticamente ya nos trae a pie a hablar de Judy Butler, de Lamas, ¿no? o de diversos autores, ¿no? Como es de Simone de Beauvoir, que hablan del género y dan pie a este tema. Entonces, esto ya está dentro de los planes a tomar en consideración, pero que no se toma ya, o que no se explora a profundidad, ya es otra situación, ¿no? Es también ya responsabilidad o criterios de los profesores o de los alumnos señalar o indicar. Ahora, indicar sí, y creo que esto los compañeros no me van a dejar mentir, es que dentro de nuestra facultad, de nuestra escuela, también hemos tenido personas que han sido pertenecientes a esta comunidad, que han sido rechazados por algunos profesores, sí, también que han sido rechazados y violentados por los mismos compañeros, sí, compañeros que conocen sobre estos temas, ¿no? Entonces, esto abarca un poco más ahí, abarca más entender en qué contexto se da este tema de género. Gracias, Rodes. Eso sería todo, señor decano, de mi parte. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor Marcelino. Me parece muy interesante la exposición, el debate que se ha ido generando a partir de un tema bastante sensible, porque en una sociedad como la nuestra, digo la ayacuchana, abordar temas relacionados a estos estigmas que existen sobre los llamados grupos minoritarios, ¿no? En algunos casos vulnerables, representa pues todo un reto, un desafío. Por ese lado me da muchísimo gusto que hayas abordado un tema de esta naturaleza. No quisiera concluir sin antes pedirle al profesor asesor de tu trabajo, si tiene alguna pregunta o un comentario o algo que quisiera precisar, podríamos hacerlo en este momento. Profesor Juan José Oré, si tiene alguna inquietud. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Como asesor quiero expresar mi satisfacción por la culminación de esta tesis, que refleja un problema actual. Incluso ha estado presente en los últimos debates políticos. He sido testigo del esfuerzo que ha realizado el investigador, sobre todo en la tarea que significó el acopio de información empírica, ¿no? Como lo ha demostrado, ¿no? Él ha tenido un acceso a fuentes directas, lo cual es muy meritorio, que le da mucho peso a este trabajo. Quiero destacar también el manejo de diferentes autores que permitió sustentar teóricamente este estudio. Considero que esta investigación
constituye un aporte importante, como lo han señalado los mismos jurados, ¿no?, a las ciencias sociales, porque permite comprender la discriminación de estas diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho. Quiero expresar mis felicitaciones a RODE por este esfuerzo. Pienso que este es un gran aporte, un gran trabajo. Muchas gracias, señor decano. Gracias a usted también, profesor Juan José, y felicitaciones también por su asesoría, por seguramente el esfuerzo que han desplegado en esta labor. Bien, concluida la fase de las preguntas, corresponde ingresar a la deliberación por parte del jurado sobre la calificación que debe asignar a la tesis. Y pediría por favor a Rodé que deje un momento el aula virtual. Vamos a comunicarnos nuevamente con él para que pueda integrarse en un momento, luego de que se cumpla con esta deliberación, que es un procedimiento necesario en este tipo de actividades. Por favor, Rodé, déjenos unos minutos para que el jurado pueda evaluar su trabajo. Bien, Rodé, Rodé, me da muchísimo gusto en comunicarte, no solamente una calificación favorable, sino satisfactoria. Hay una aprobación por unanimidad sobre tu trabajo, pero también es satisfactoria, ¿no? Voy a invitar, antes de darle el uso de la palabra a cada uno de los miembros del jurado, seguramente para que hagan propios comentarios finales, voy a pedir a la señora secretaria docente a que dé lectura al acta de la sustentación. Adelante, profesora Vanessa. Acta de sustentación virtual de la tesis. Discriminación social y vulnerabilidad de las diversidades sexuales en el distrito de Ayacucho 2019, para optar al título de licenciado en Trabajo Social del bachiller Rode Huamán López. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 10:05 de la mañana del día martes 11 de mayo del 2021, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, doctora María Simbrón López, magíster Juan Benigno Gutiérrez Martínez, maestro Marcelino Carrera Oré, magíster Juan José Oré Medina, asesor, y la secretaria docente, magíster Luz Vanessa Guinea Pérez, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis Discriminación Social y Vulnerabilidad de las Diversidades Sexuales en el Distrito de Ayacucho 2019, con la cual pretende optar el título profesional de licenciado en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita a la secretaria docente para que se dé lectura a la resolución de canal número 075-2021 UNCH, Facultad de Ciencias Sociales de Canatura. De acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 realizado en la Escuela Profesional de Trabajo Social, culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que el bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. El bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada, de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando las diapositivas. Concluida la exposición, el presidente invita a los miembros del jurado para la ronda de preguntas, iniciando la doctora María Magdalena Simbrón López, luego el magíster Juan Benigno Gutiérrez Martínez, posteriormente el maestro Marcelino Carrera Ore, finaliza el magíster Juan José Ore Medina, que en su calidad de asesor hace llegar las felicitaciones y puntualiza que es una investigación importante que recoge datos de primera mano. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reunión del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente.
Secretaría Docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico y consolida la información de acuerdo al siguiente detalle. El bachiller es aprobado por unanimidad con nota satisfactoria por miembros del jurado, quienes acuerdan la aprobación del bachiller. El presidente del jurado informa al sustentante del resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponde. De la misma forma, lo harán los demás jurados y asesores. El acto académico concluye a las 11:33 y firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y secretario docente. Bien, muchas gracias, profesora Vanessa. Reiterarle nuestra felicitación a Rodé. Desde ya es incorporarlo a la comunidad de licenciados o de trabajadores sociales de nuestra facultad.